con algo que va a ser parte de nuestro programa el día de hoy, central, en el eje central, y tiene que ver con la miniserie de Apple TV Plus, Las Azules. Es una muy, pero muy buena serie mexicana, es una producción de Apple TV Latinoamérica en México, que va hacia, ¿quiénes son las azules en definitiva? Hacia la historia del primer cuerpo de mujeres policías en la Ciudad de México. Las azules es porque así se las denominaba, porque iban todos con unos uniformes, se vestían de completo azulado. Es interesante porque la serie tiene una recreación de época notable, es muy buena en términos de pulso narrativo, en las actuaciones. Tenemos el gran aporte de nuestro argentino Leonardo Sbaraglia, ahí jugando un papel muy importante, y recrea no solo un momento del lugar de la mujer en la sociedad mundial y particularmente en una sociedad muy conservadora como la sociedad mexicana en la década del 70, y cómo a partir de una jugada más política, de lavada de cara de la fuerza policial, que de alguna manera es lo que intenta contar Las Azules, cómo se termina tomando esa decisión para demostrar una suerte de apertura, pero en el fondo no las dejaban operar. Y cómo estas mujeres que representan a diferentes estereotipos, las cuatro protagonistas de mujeres diferentes, de alguna manera toman las riendas de su vida y se destacan. En el medio, que esto podría ser más una película biográfica, de época, de reconstrucción histórica, está el thriller, está la investigación de un asesino serial. Entonces, es súper interesante cómo la miniserie articula los géneros, incluso soportado en grandes actuaciones. Y también el lugar del hombre, cómo transicionan los hombres, ¿no? Desde una postura más rígida hasta entender y de alguna manera acompañar el error en el que estaban incursionando y acompañar el trabajo y el camino también de las mujeres en la sociedad. Ahí es interesante lo que hace Leonardo Sbaraglia. Las Azules, entonces, me parece que es uno de los estrenos muy interesantes de este año a tener en cuenta en las plataformas y particularmente en una plataforma tan bien curada como Apple TV Plus. Ahora a trabajar. Atada a ti no me quedaré. Bien, y en este bloque central van a poder disfrutar de un momento, espero que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros, ¿no? La posibilidad de hablar con Leonardo Sbaraglia siempre es un golazo, por la mirada que tiene de la industria, por no solo como actor, sino la mirada del negocio en el sentido mejor del término. Y a partir de Las Azules pudimos tener esta larga entrevista que ahora, una vez más, y digo una vez más porque hablamos muchas veces en este programa en estos 8 años con Sbaraglia, una vez más compartiremos con ustedes. Leonardo, un gusto verte. Muchísimas gracias por recibirme con esto de Las Azules. Vos sabés que cuando veía la serie y por otro lado buscaba reacciones de críticos conocidos y lo compartía, decía, bueno, una cosa que está sucediendo con los productos Apple y de TV Plus, que son realmente buenos y que tienen muy buenas críticas. Tiene una curaduría interesante como plataforma. Vamos a arrancar por lo básico. ¿Cómo es que te llegó a vos el proyecto y qué te atrajo? Mira, yo tengo una relación con México desde hace ya muchos años. Yo empecé a trabajar allá en el año 2007, justamente y la primera cosa que hice fue con Bárbara Mori. Una película que era dirigida por Poncho Pineda, su primer película, que se llamaba Amor, Dolor y Viceversa, una muy buena peli. Y nos hicimos muy, muy amigos, te diría entrañables amigos con Bárbara. Después de eso, a mí me convocaron para hacer juntamente también con ella. Bueno, perdón, después sí trabajé, después de esa película con Poncho Pineda, volví a trabajar con Poncho Pineda en otra película que se llama Restos. No me acuerdo si antes o después hice también con Bárbara una serie que se llama Dos Lunas, donde ella era la protagonista y yo era su galán, podríamos decir. Una serie muy, muy, muy interesante, que se pasó en su momento, creo que por Fox. Después
no recuerdo si hice otra cosa antes, después lo de Restos, pero bueno, finalmente cuando Fer Robsar, que es el creador de esta serie, el showrunner, que además son pareja con Bárbara, y me plantean hacer esta serie que era como la idea de una serie, bueno, que ponía como en jaque toda el mundo de alguna manera machista, ¿no? De la sociedad mexicana en los años 70, contrastado con ni más ni menos que mujeres policías, ¿no? Entonces me pareció como muy interesante porque cada una de esas mujeres policías tenían como su historia eh, donde los hombres eran, bueno, completamente interpelados, ¿no? Y de alguna manera la historia nuestra es como la historia del hombre, podríamos decir, dentro de todos los hombres que también están retratados en la serie, además de toda la lucha, ¿no? De toda la pujanza que tienen que ir como llevando adelante estas mujeres en esa sociedad mexicana de los años 70, en el mundo de la policía, Claro. en el mundo del crimen, en el mundo, bueno, en un mundo que es en ese momento más todavía, le era tan hostil, ¿no? De hecho es una historia real, son las primeras mujeres policías que hay. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera la historia que contamos con Bárbara es como la historia podríamos decir que más se acerca al posible identificación del espectador actual, ¿no? Porque quizás aún siendo un tipo muy machista, o sea, como con la cultura tan diferente. O sea, pues yo creo que se ha modificado muchísimo la cultura en los últimos 50 años, ¿no? Ha habido como muchísimos avances en ese sentido. Aún así sigue habiendo muchísimos sectores y muchísimas culturas en diferentes lugares, o muchísimos sectores de la sociedad que siguen siendo tremendamente machistas y que viven como en un siglo, como si fueran en el siglo XVIII todavía, ¿no? Digo, esto depende mucho en qué lugar del mundo estás. Pero me pareció que lo más interesante de esta historia era que, bueno, mi personaje, aún dentro de la sociedad, es un tipo que, bueno, eh, realmente empieza a hacerse muchas preguntas y realmente empieza a hacer como muchísimos esfuerzos de cambio, ¿no? Y me parece que realmente tiene una curva brutal, muy, muy, muy linda. El encuadrador de Tlalpan ha atacado nuevamente. ¡Tres hermanas muertas! ¡Ellos no hicieron nada! ¡Nosotros tenemos que morir, Paquipote! Vamos a abrir nuestras puertas No soy tuya. para que cualquier mujer que desee se pueda unir a la policía del Distrito Federal. Es día de dar ese paso. María quería ser detective. Fue hace muchísimo tiempo. ¿Se imaginan a María de policía? Todos pueden ser policías y yo no. ¿Quieren que las traten igual que los hombres? ¿Creen que no las valoran en casa? No han visto nada. ¿Puedes creer que ya estamos aquí? Silbatos en vez de pistolas. Nosotras, que somos la policía, le vamos a llamar a la policía Y pensar que les creímos. Claro, y vos sabés que el hecho de que arranque con esa historia, más allá de que es la protagonista principal, después se abre en ese crisol de personalidades, y eso es muy interesante también de la serie, de abarcar diferentes estereotipos. Esto que decís vos de tu personaje también da, ¿no? Bueno, ese es Baraglia, es el protagonista, es héroe habitualmente. Bueno, esto nos pasa a todos. Todos los hombres en algún momento, también juega con eso la serie, me pareció, ¿no? Tenemos episodios, hombres comunes, hemos tenido grandes episodios de machismo, aunque más no sea en la mirada del mundo que teníamos, ¿no? Tal cual. Y tal cual. Y además eso es una reflexión que nos va a ir seguir, o sea, que nos va a seguir, que va a seguir siendo necesaria. Es una reflexión que va a seguir siendo necesaria, ¿no? Porque el mundo sigue cambiando, el mundo se sigue moviendo. Para mí, en ese aspecto, de manera muy,
muy positiva porque bueno, se van reconociendo las originalidades, se van reconociendo las diversidades, se van reconociendo la gran cantidad de identidades que puede haber en una identidad sexual, en una identidad... Entonces, realmente, digo, yo dialogo hoy día con mi hija de 18 años y ya hay un abismo de distancia entre la cultura que yo tuve, aún siendo una persona, ¿no?, que pertenece al mundo del arte, al mundo, ¿no?, de todo, pero igual, sí. De cierto refinamiento, donde estamos todo el tiempo en contacto con cosas que nos interpelan, todo el tiempo en contacto con rupturistas, con cosas rupturistas, con vanguardia. Aún así, mi diálogo con una chica de hoy día de 15, 18, 20 años estamos hablando lenguajes que tenemos que volver a aprender. Entonces esto a mí me parece muy interesante y me parece que bueno, que es un tema que toca la serie, ¿no? Y que se hace cargo de eso, ¿no? En un lenguaje, bueno, que yo al mismo tiempo creo que es un lenguaje accesible, realmente es una serie, bueno, que podría haber, es una serie apta para todo público, me da esa sensación también. Y está muy bien como thriller también, o sea, eso es lo interesante, ¿no? Thriller con dosis de comedia, o sea, está muy bien trabajado el género y te decía, eso es una de las cosas que me parece que Apple ocupa hoy el lugar ese interesante de este tipo de producciones. Hablaste de Fernando y de que tenías un vínculo previo. A mí en la crítica que hice de la serie, me gustó mucho el trabajo él que hizo arqueológico, que se reunió con gente con testimonios para armar el guión, porque no había mucha documentación al respecto, al estar basada en un hecho verídico y un hecho que no se quiere contar demasiado de la historia, evidentemente, porque surge como un grupo de propaganda, más de que realmente le quería empoderar a las mujeres a ser policías. Entonces, es interesante eso. ¿Cómo es Fernando como director, vos desde el punto de vista actoral y como showrunner, ¿cómo describirías que fue ese trabajo? Bueno, él justamente me parece que fue muy lindo hablar con él porque él tenía muchísima claridad de lo que quería contar y yo creo que él un poco se ponía, ¿no?, siempre también en el rol de los hombres, se ponía en cada uno de los personajes y creo que particularmente con Alejandro él sentía como bueno, una responsabilidad grande porque él también se podía poner muy, muy en la piel de Alejandro y en algo además que está muy presente yo creo en la sociedad mexicana, ¿no? Porque estamos hablando de una sociedad que en muchos aspectos, desde la Argentina hasta que uno no va a México y ve algunas cosas que son culturalmente muy arraigadas allá, es difícil entenderlo, ¿no? Yo creo que por eso es posible y es necesaria, tan necesaria una serie como Las Azules en México. Y me dio muchísima tranquilidad trabajar con él. Esa es la palabra, ¿no? Como tranquilidad, como confianza. Y además me dio a mí muchísimas... como muchísimo espacio, muchísimo escenario para poder también explorar al personaje, sobre todo a partir del capítulo 4, 5, 6 en adelante, cuando el personaje ya empieza se le empieza a reformular completamente su vida y empieza a tener incluso una relación no solo con su pareja diferente, sino también con sus hijos, ¿no? Eso también lo empieza a transformar como padre. Y creo que Fer está muy presente en Alejandro, ¿no? Entonces fue un trabajo muy, muy agradable y muy hermoso trabajar con él. O sea, es de una dulzura y es un director además que te da, bueno, como todo el espacio para que uno pueda jugar y experimentar. Fue muy bueno. Estamos ahí todos muy ansiosos y pendientes de ver si se puede continuar la serie, ¿no? Sería muy lindo. Sería bárbaro. Y finalmente, Leo, en unas entrevistas hace un tiempo, de las tantas charlas que hemos tenido, hablábamos del tema de este momento de las series, que era otro momento hace unos años ya. Y ahora
pandemia de por medio, expansión de las plataformas, hablábamos de la producción y de los guiones. ¿Cómo estás leyendo vos este momento de las plataformas, que ya casi es un lugar indispensable para el desarrollo, por un lado de directores, guionistas, productores y de actores, de ustedes? Bueno, sí, yo creo que hubo un cambio muy grande después de la pandemia, ¿no? Me parece que hubo una explosión de lo que es el mundo, no solamente de las telecomunicaciones, sino justamente de la ficción en las plataformas. Y bueno, me parece que es un mundo que está cambiando a pasos agigantados. No sé bien dónde, ¿no? Exponencialmente hacia dónde va, cómo va, pero la sensación es que las plataformas también, ¿no? Así como antes quizás los canales de televisión, las cadenas de televisión tenían su variedad dentro de su programación, me parece que también las plataformas están adoptando esa situación de cubrir, ¿no? De empezar a cubrir, ¿no? Como productos más populares o productos como más originales y productos más boutique, podríamos decir, ¿no? Y bueno, el ejemplo, no voy a hablar ahora de otras plataformas, pero bueno, yo he participado en los últimos años de muchos trabajos para plataformas donde se ha respetado la autoralidad, ¿no? Yo creo que una advertencia y un temor que tenemos todos, bueno, es que me parece que hay que cuidar mucho lo autoral, ¿no? Yo muchas veces la he escuchado a Lucrecia Martel hablando de esta advertencia, ¿no? Y de este fenómeno, y creo que es un fenómeno al cual sí hay que estar atentos y no saber dónde ceder y saber dónde no ceder, justamente para no perder nuestras identidades, sobre todo de lenguaje, autorales, propias. Y bueno, creo que, bueno, al menos en muchas cosas que yo he hecho últimamente, siento que se ha ido encontrando muy bien ese equilibrio, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, siempre un placer hablar contigo, Leo, y verte y saludar. Felicitaciones, bueno, buen viaje ahora con lo que viene y nos estamos viendo seguramente nuevamente. ¿Qué busca el encuerador? Castigar a sus víctimas. Dice advertir. Va a volver a matar. Ahora, a trabajar. Atada a ti no me quedaré. Bien, y arrancamos el segundo bloque, que habitualmente es nuestro bloque central, el más jugoso. Y es un bloque lindo porque aparte nos da gusto compartir una película que se estrena esta semana, que va a estar disponible en todo el mundo, porque es a través de Netflix, y es una muy linda película. Se trata de El hombre que amaba a los platos voladores, una película de Diego Lerman con Leonardo Sbaraglia, que se mete en el mito de una forma de hacer periodismo en la década del 80 en Argentina, en la segunda mitad, en los albores de la democracia, en los primeros canales de televisión de aire privatizados y sobre todo la conversión de los programas de noticias convertidos en la metamorfosis de los programas de noticias transformados en programas de entretenimiento también. Y ahí calza un personaje que es José de Ser, el que interpreta Leonardo Sbaraglia. ¿Quién era José de Ser? Básicamente un cronista que era muy vehemente, muy extrovertido, que cambió la forma de buscar la noticia y de pararse frente a la cámara, con un vínculo con su cameraman que trasladaba a la pantalla, que la atravesaba y un vínculo con el espectador muy particular. Y sobre todo fue también muy reconocido por un trabajo que hizo en Córdoba y en el norte argentino en la búsqueda de platos voladores. Sí, así fue, ¿no? Y en hacer crecer el mito de la existencia o la llegada
de seres de otro planeta a determinados puntos de nuestro país. Y eso se transformó en noticia. Y eso llevó a ratings altísimos de un noticiero de media tarde-noche. La verdad, la película es hermosa porque no se mofa del personaje, le rinde homenaje, lo recupera y sobre todo juega. ¿Vieron como la película de Tangalanga que comentábamos el año pasado? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Es trabajar, es transformar una biográfica que no lo es en un cuento de hadas, en una suerte de... ¿Vieron la película Casi Famosos? Que toma una historia verídica pero la transforma en una suerte de cuento, de viaje onírico, de sensaciones maravillosas. Bueno, de eso se trata El hombre que amaba a los platos voladores, una lindísima película con el pulso narrativo de Diego Lerman, que incluso trabaja desde la fotografía y desde la puesta en escena toda una estética de la década del 80, pero no solo en la reconstrucción de época, sino también en el tipo de lentes elegidas, en la textura de la imagen, para que nos llegue esa sensación de que estamos metidos viendo a José de Ser ahí en la década del 80. Y también cómo se manejaba él, cómo tenía su don de gente. Realmente una película muy linda, muy interesante, con un trabajo supremo de Leonardo, ¿no? Supremo de Leonardo Sbaraglia. Estuvimos en la conferencia de prensa en la cual, después de ver la película en un cine, Netflix hizo la presentación en un cine, pudimos estar ahí con director y con el actor principal. Y recogimos algunas imágenes que queríamos compartir. Cuando estaban hablando yo pensaba, bueno, esto vamos a registrarlo para compartirlo con nuestros seguidores y espectadores de Cine y Series 21. Vamos a arrancar con Diego Lerman, que un poco cuenta el origen del proyecto y sobre todo, después se suba también Leonardo Sbaraglia, hablando de cómo empiezan a pensar este personaje de José de Ser, que al principio no era José de Ser porque no estaba, lo van a decir ahí, la autorización legal para que pudieran usar ese nombre, ¿no? Todavía la familia no había, los sobrevivientes, ya falleció José, habían autorizado el uso del nombre. Veamos las primeras imágenes. Y a partir de ahí, bueno, inicié un proceso primero en solitario, después se sumó el Garza, Adrián Viñez, en la escritura y escribimos juntos el guión de esta película. Fueron varias las idas a Córdoba, pero tenía un montón de elementos para mí, ¿no? Como el origen de lo que se llama ahora fake news también, lo que fue el fenómeno del 9 diario, las creencias que pueden ser en platos voladores o creencias religiosas o lo que sea que engloba. Y entonces tenía un montón de aristas que me parecían muy, muy atractivas para encarar un proyecto así. Fue hace muchos años ya, pero bueno, era una dimensión también en la escala de producción que la hacían muy difícil de realizar, así que tuve el guión un poquito guardado durante un tiempo hasta que surgió la posibilidad de hacerlo. ¿Y en qué momento pensaste que Leo podía ser un buen José de Ser? Con Leo veníamos hablando hace un montón de hacer cosas juntos y tenía muchas ganas de trabajar con él. Y un poco fue, sí, desde que ya tenía una de las primeras versiones que Leo leyó y bueno, y que ya sabíamos que lo íbamos a hacer juntos. ¿Y a vos, Leo, cómo te llega el proyecto y por qué decidiste involucrarte? Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Con Diego había como mucha admiración de su trabajo y cuando él me llamó, que fue más o menos un año antes de hacer la película, bueno, nos encontramos ahí en un barcito por el barrio y bueno, me dio el guión y me pareció una historia increíble. O sea, lo primero que me contó, que me dijiste, fue que tenías ganas de hacer una historia. Bueno, en realidad en ese momento todavía no estaba, ¿no? Claro, no sé si esto se puede contar, pero bueno, no lo cuento. A esta altura estamos rejugados. La historia siempre nos alcanza, ¿no? No, que me dijiste que querías hacer una historia sobre un hombre que iba perdiendo un poco la cabeza, ¿no? Y
todavía no estaba confirmada la idea de que y la autorización de los familiares de José de Ser. Entonces no se podía decir José de Ser, era Juan Sardé. Claro, cosa que nos daba, bueno, de alguna manera como esa cobertura metafórica que podíamos hablar igual de José de Ser o inspirarnos en José de Ser sin hablar de José de Ser. Pasa que, claro, prácticamente unos 15, un mes antes, prácticamente, o sea, nosotros empezamos a arrancar el ensayo con ese nombre y a los 15, 20 días antes de empezar a rodar se confirmó que era José de Ser. Entonces, bueno, fue como un poco como que siempre apostamos a la idea de hacer un José de Ser de alguna manera siempre, metafórico, una interpretación muy personal, tanto de Diego como mía. Todo lo misterioso que tiene este cerro lo tiene de maravillosamente natural. Y lo bueno que tiene que, dentro de todo lo negativo de que Disney haya comprado la franquicia de Star Wars, es que nos está entregando documentales necesarios y que esperábamos mucho. Bueno, este es de los que nos hacen llorar y mucho también. El documental de alguien que lo merecía absolutamente, John Williams. La música de John Williams se estrena ahora en noviembre y el tráiler ya nomás eriza la piel, así que no tengo nada que decir. Vean esto. Raises his baton and plays the first theme. You just go, oh my God, here's another one. Star Wars basically would not be Star Wars without Johnny Williams' music. People say, how do you do so much work? I was filled with the love of music and the pleasure of doing it with great musicians. After he does music for my movie, I start to see my movie in his way. The first thing I played for Steven on this piano was this. And I played that for him, and he said, what is that? What are you going to do with it? He's somebody who learned his skills painstakingly. I think people should see somebody who has worked alone in a room for 60 plus years. There's a lot of sacrifices, and I think that he expresses himself through music. Music for a musician is like breathing. It supports us, sustains us, gives us energy. The fact that the same man wrote music for Star Wars, the Olympics, Poseidon Adventure, and Earthquake, he always finds a way to tap into the essence of what makes it moving or meaningful. The main reason I think it's important to celebrate him is just to say thank you for that amount of joy. He's always in a process of discovery. He finds a whole new way of telling the story musically each time. It's the purest form of art I've ever experienced from any human being. Music is enough for a lifetime, but a lifetime is not enough for music.